Hola, hoy voy a hablar sobre el trastorno bipolar porque es algo que mucha gente no sabe qué es, otra gente cree que sabe qué es y no sabe qué es, otra gente usa como insulto, otra gente se cree que es muy guay por decir que es bipolar cuando no lo es y se siente que guau, estoy loco, soy especial. Y sin siquiera saber las implicaciones y sin saber que igual no es tan guay si lo vives. Y bueno, yo soy bipolar y hablaré desde mi perspectiva y cómo yo lo vivo y cómo observo igual otros casos y tal, pero al fin y al cabo es mi opinión y mi forma de percibirlo y entenderlo. Y cada persona bipolar es un mundo, igual que cada persona no bipolar es un mundo. Entonces habrá muchas interpretaciones y opiniones al respecto y no es la mía la voz de los bipolares, nada parecido, evidentemente. Bueno, el trastorno bipolar tiene una causa genética. Casi siempre hay casos de trastorno bipolar dentro de la familia, en tíos, padres o abuelos. Y aunque muchas veces no son detectados, porque como muchas veces estas cosas pues no se diagnostican, la mayoría de la gente no va a un psiquiatra. Yo antes de ir a un psiquiatra nadie me diagnosticaba. Yo llegó un punto en que vi unas cuantas cosas y me puse a leer y dije yo, claramente, soy bipolar. Y fui a no sé cuántos psiquiatras y todos opinan lo mismo. Bueno, soy un poco del libro, la verdad. Y... Pero si no fuera un psiquiatra, a mí no se me consideraría bipolar, igual que a mucha gente que no consideran bipolar y todo el mundo ve como una persona normal, con sus vaivenes y sus sub y bajas y tal. Pero hasta que tienes un diagnóstico no te consideran loco. En el momento en que tienes un diagnóstico, che, cuidado que es bipolar. Cuando podías haber pasado toda la vida sin un diagnóstico que no te marginaran por eso. Pero bueno. Eh, el tema es que es una cuestión genética. Algunos medicamentos contra la epilepsia funcionan para regular el estado de ánimo en el trastorno bipolar porque ambos se originan a raíz de una alteración en el mismo gen, por lo visto. Entonces yo, por ejemplo, tomo un antiepiléptico y me estabiliza el ánimo, más o menos. Yo no me mediqué hasta los 29 años y hasta entonces estuve comiéndome unos 6-8 meses de depresión grave todos los años y el resto del año así de depresión no grave pero depresión y mal, siempre con ansiedad, y estaba medio bien, igual 2 meses al año o menos. Ahora no es que esté bien, tengo 38 años, yo medicándome desde eso, desde los 29, pero vamos, a años luz de lo de antes, sobre todo el tema de la ansiedad y así. Y es que con la ansiedad que tengo, no tomar ansiolíticos, yo no entiendo cómo me viví tanto tiempo. De hecho, debe estar tanto tiempo, tantos años sin tomar ansiolíticos y con unos niveles de ansiedad tan brutales, pues me jodí el cuerpo físicamente, además de pasarlo fatal y vivir verdaderos infiernos. Tengo problemas musculares, problemas de estómago, problemas de dientes, problemas de piel, todo tipo de problemas causados por vivir en un estado constante de tensión, que yo ni descanso por la noche, que tengo pesadillas todos los días. Desde que me medico pues no tengo esas depresiones tan largas ni tan graves, tengo épocas bastante malas, tengo cosas que se pueden llamar depresión, pero igual no depresión grave, y igual no son una cosa tan constante, pero bueno, hay gente que tiende más hacia las depresiones como yo, y hay gente que tiende más hacia los picos altos que le llaman. Yo he tenido y tengo a veces algún pico alto que se confunde un poco a veces en ese sentido también. Mucha gente piensa que los picos altos son siempre de euforia, de guau, qué bien estoy. Y a veces pasa eso, otras veces no pasa eso. Un pico alto puede ser un pico de muchísima tensión y muchísima confusión y obsesión y preocupación extrema y sentimiento o de culpa o de angustia o de paranoia o de que todo el mundo está contra ti o mucha ira o cosas así y para nada es similar a la euforia.
También ocurre que a veces el principio del periodo este alto empieza por euforia y acaba derivando en lo otro. Y bueno, que no siempre es todo tan bonito como, que bien me lo paso y luego bajo. Y además, cuanto mejor me lo paso, cuanto más arriba vas muchas veces en los picos de euforia, luego más abajo caes en las depresiones. Entonces, en general, a medio plazo es mejor no estirarse demasiado con los picos altos si puedes evitarlo. Los picos altos muchas veces vienen dados por situaciones intensas, como puede ser un cambio importante en tu vida. Hay gente a la que le pasa al tener un hijo, hay gente a la que le pasa cuando pierde el trabajo, consigue un trabajo, se enamora, sufre algún problema grave un familiar suyo, se muere alguien y la cabeza te hace clic y te empieza a funcionar de otra manera y empiezas a... Si estás en un periodo de euforia, disfrutas muchísimo de todo, de la gente, te cae muy bien todo el mundo, es muy fácil que te enamores, te gusta mucho la música, los paisajes, lo que lees, te parecen grandes ideas, cosas que ves y que lees, te parecen grandes ideas, cosas que se te vienen a la cabeza. Y es un poco problemático porque el hecho de sentirte bien, como conoceréis bien, cuando te sientes bien, te salen mejor las cosas y te expresas mejor, y estás más gracioso y eres capaz de centrarte más en lo que haces y tal. Entonces hay un problema y es que cuando estás en periodos de euforia, a veces como tiendes a valorar tanto todo o sobrevalorar, aquello con lo que estás más en contacto eres tú mismo. Entonces ves en ti un montón de ideas fantásticas y que te parecen geniales y grandes, o sea, valoras mucho cosas que haces que te gustan mucho, igual las valoras en exceso o por lo menos de una manera que en otro momento no valorarías así. Pero claro, como realmente al estar bien, de una forma menos distorsionada, sí que parece que lo estás haciendo mejor y lo ves reflejado en la respuesta de la gente, que aprecian que caramba, que lúcido estás al hacer estas cosas, o sea, ves que se ríen más y tal. Entonces como que se retroalimenta un poco y hay una tendencia a los delirios de grandeza muchas veces cuando estás en esos periodos de euforia. Y la línea entre me encuentro bien y entonces me salen mejor las cosas y soy la hostia y aquí soy Dios, alguna gente piensa, o soy súper inteligente, pues es una línea un poco fina, porque el otro te está de algún modo dando señales de que sí, que tú eres la hostia. Y entonces yo una vez me creí que tenía un 5% de posibilidad de error en mis pensamientos y un 95% de aciertos y que eso me convertía en una de las 5 personas más inteligentes del mundo por alguna razón incomprensible. Y esos 5 y 95 no sé a qué vienen, pero bueno. Y escribí una teoría de más de 70 páginas sobre seres superiores y seres inferiores, y los seres superiores cumplían con su deber, y su deber era exterminar a los seres inferiores, porque los seres inferiores no se preocupaban de los demás, y ser superior es aquel que se preocupa del bien de los demás, y un rollo súper moralista del bien y el mal, que supuestamente estaba todo basado en la lógica, que ya no tenía ni pies ni cabeza. Y estoy así un mes y pico. Y luego además, aparte del bajón que te comes después de los picos de euforia, también te comes un poco de... a mí por lo menos yo me daba vergüenza haber estado por ahí anunciándome como una de las personas más inteligentes del mundo y luego encima estás deprimido y encima sientes que es que no has sido engreído, es que tenías una percepción equivocada y la gente es muy ceniza. Tú si estás deprimido y te infravaloras, la gente muestra empatía por ti y no te culpa, ni te insulta, ni nada, normalmente. Hay gente que sí, pero si te encuentras súper bien y haces lo contrario, que te sobrevaloras, en vez de sentir esa empatía y decir, bueno, está en este estado y ya se pasará, entonces te ponen etiquetas como de arrogante, prepotente, engreído, tal y cual, en vez de decir, vale, pues este tío tiene este problema, ahora está así. Y es algo que también
genera falta de... la persona no se siente comprendida y entonces también muchas veces igual hace menos caso a consejos que le puedan dar los demás o yo qué sé. El que no te comprendan hace que empeore mucho tu situación mental y emocional en general, tengas el problema que tengas. Ser bipolar no significa tener una opinión ahora y otra por la tarde, y en enero ser de derechas, y en febrero ser de izquierdas, y en octubre ser un machista, y en enero ser igualitarista. O sea, es un cambio del estado de ánimo. Te encuentras mal y luego te encuentras bien, y hay diferentes ciclos de diferentes personas tienen diferentes ciclos. Hay ciclos largos que pueden durar meses, incluso a veces años. Y hay ciclos que llaman ultra rápidos que pueden darse pues dentro del mismo día o dentro de un día para otro, de la misma semana. O puedes tener ambas cosas, como me pasa a mí. Que yo puedo levantarme y estar más o menos bien y de allí a una hora estar totalmente hecho una mierda y hundido y con una ansiedad que no aguanto, y luego por la tarde estar bastante mejor y el día siguiente estar todo el día horrible y luego 2 días más o menos bien y luego 5 días de aquella manera y luego 3 días más o menos bien. Yo creo que la mala suerte que tengo es que no suelo estar muy bien. O sea, para mí el bien es más bien un no mal, y el no mal es, bueno, tirando. Porque a mí, bueno, además tengo trastorno obsesivo compulsivo y entonces me invaden ideas horribles todo el tiempo, y yo lo que tengo es una ansiedad de la hostia todo el tiempo, y preocupaciones y obsesiones, y luego en el término anímico que me puede afectar el trastorno bipolar, pues tengo una falta de motivación tremenda, falta de ilusión, y entonces, claro, eso también te frena mucho a la hora de hacer cosas. Bueno, que muchas veces es una cosa que lleva a la otra, que te acaba metiendo en un círculo vicioso en el del que es difícil salir. Y, y bueno, no me voy a liar mucho más, porque antes que este vídeo había grabado otro sobre lo mismo y duraba media hora y ni yo fui capaz de vérmelo para revisar si me gustaba o no. Así que ya lo borré directamente. Espero que este sea muy corto y espero que no se queden cosas importantes por ahí. A la gente que tiende más a los picos de euforia le suelen dar litio, que es unas sales de un mineral que parece ser que ayudan a estabilizar el ánimo, pero tienen muchos más efectos secundarios que los antiepilépticos. Después hay gente bipolar que puede llegar a perder bastante los papeles si se pasa mucho tiempo sin dormir, que es algo común cuando entras en picos de euforia, y puede acabar gastándose. Algo que es común es o gastarse mucha pasta en cosas, o sea, no controlar con ese tipo de cosas, de ser muy abierto hacia la gente, extremadamente abierto, a veces hablar con gente que no conoces de nada y hablarles demasiado. Alguna gente compra muchas cosas que no necesita, otra gente se pone a regalar cosas que realmente no le vendría nada bien regalar, porque tampoco tiene tanto. Y comportamientos así un poco abiertos de más, diría yo, o que te pueden meter en algún problema por ser tan abierto, por llamarle abierto de alguna manera. Luego está el tema de que si tú cometes algún delito o la montas de alguna manera, o te la montan y tú reaccionas, que eso también pasa muchas veces, que un bipolar no genera ningún problema, pero se da un problema y hay un bipolar por el medio y acaba teniendo jaleo, y a esa persona la cogen, la meten en el psiquiátrico sin ningún tipo de cargos antes de que haya ningún juicio, y la tienen ahí hasta que el psiquiatra de turno lo decida, y después al salir de ahí todavía tiene un juicio pendiente. O sea, no eres un ciudadano como otro cualquiera. Eres como el rey, que la ley para ti funciona de otra manera. Para ti funciona que tú no necesitas un juicio para ser condenado, y que tú estás encerrado en un sitio que ni siquiera es como una cárcel, es un sitio en el que te obligan a tomar una medicación fortísima que te deja totalmente zombie, porque es lo que hacen, porque si no
cuesta trabajo, necesita personal. La atención médica de tipo psiquiátrico necesita mucho personal y atención personalizada. Como no lo tienen, entonces lo que hacen es drogar a todos a muerte y que los psiquiátricos sean básicamente pues una película de zombies. Y cuando les parece que ya te han dejado zombie suficiente, entonces te sueltan también con una medicación exageradísima por si acaso no vaya a ser que moleste. Y allí pues te tratan con desprecio muchas veces no te dejan recibir visitas, en algunos sitios no te dejan escuchar música, sitios que yo he visitado, no te dejan escuchar música en tus propios cascos, no tienes internet, no tienes acceso al exterior ni contacto con el exterior, no puedes tener prácticamente ningún tipo de propiedad allí, te tienen en pijama durante meses de forma que tú mismo te autoestigmatizas como enfermo. Estás en un sitio con gente que está mal y tú estás mal y eso precisamente no es la mejor manera de mejorar, sino más bien estar en un sitio que te resulte familiar, con gente que te quiera, amigos y que te encuentres bien. Y bueno, eso ya es quizás otro tema, el cómo nos tratan después. Y bueno, el tema de dormir. El tema de dormir es importante. La gente bipolar, cuando dormimos poco, tendemos a entrar en periodos de euforia. Y una vez en el periodo de euforia, es como que no necesitas dormir. Tienes muchísima energía, puedes estar prácticamente sin dormir o durmiendo. Durante meses alguna vez he dormido entre 2 y 4 horas o 2 y 5 horas todos los días. Y estaba bien, tenía energía, estaba muy centrado en mi trabajo, era muy meticuloso al componer música y tal. Y yo lo que pasa es que era muy consciente. También es eso, las cosas te afectan más o menos, depende de cuán consciente seas de lo que te ocurre y del grado, evidentemente, porque puede ser de un grado que por muy consciente que seas... Pero yo desde que soy consciente de lo que me pasa, cuando tengo así periodos de euforia o altos o algo, más o menos ya sé a qué se deben y cómo controlarlos a veces y así. Y a mí, por ejemplo, el dormir mucho me hace sentir mal. Tengo depresión, o sea, estoy más triste, tengo mucha más ansiedad. Yo si duermo 7 u 8 horas estoy fatal. Y lo que duermo normalmente son 4 o 5, y entonces tengo menos ansiedad, estoy menos triste normalmente, y ya no me encuentro cansado, yo tengo un montón de energía, la verdad. Y eso que tomo ansiolíticos y la hostia, pero... si duermo menos que eso, sí que ya empiezo a entrar en sensaciones así como de euforia y tal. Y bueno, eso, yo sobre todo lo que recomiendo es que antes de hablar sobre el trastorno bipolar, antes de decir, yo es que soy bipolar, tío, yo a veces me encuentro bien, a veces mal, a veces a veces flipo, a veces no flipo, entérate un poco de lo que estás diciendo, que puedes estar hablando de una forma bastante frívola sobre ciertos temas. No le llames bipolar a alguien como insulto solo porque cambia de opinión, porque no tiene nada que ver con eso. Y sobre todo, como en todos los temas, yo recomiendo que si no sabes, no hables. Y si te interesa saber, pregunta, o lee o investiga, pero no hables así a la ligera. Y bueno, espero que esto, no sé cuánto ha durado, pero espero que no la media hora como la otra vez. Que muchas gracias por atender, yo siempre asumo que me atienden, ahí me despido de los vídeos diciendo gracias por atender, como igual estás dormido, oye. Nada, y yo creo que no hay que ser condescendiente, ni paternalista, ni sentir pena por la gente bipolar, ni que la gente bipolar se deba victimizar. O sea, yo tengo este problema, es un problema pues grave, yo creo, pero es que yo no tengo un montón de problemas que tú seguramente tendrás y que la mayoría de la gente tiene, y yo no lo tengo. Yo no tengo necesidad de aprobación social, ni de que me miren bien, ni de... ni tengo problemas con celos, ni tengo problemas con comprar. Mi bienestar no se basa ni lo más mínimo en mis posesiones. Las posesiones que tengo son estrictamente cosas que me son de gran utilidad, pero no gasto prácticamente nada, y hay gente que tiene que estar trabajando y comprando y gastando para sentirse llena, y su
O sea, es una enfermedad, el consumismo es una enfermedad. Lo que pasa es que las enfermedades que son más comunes a nivel social no se consideran enfermedades. O sea, los celos, el consumismo, la preocupación extrema por el aparentar y el qué dirán y tal y cual, eso son obsesiones y preocupaciones, son cosas que afectan muchísimo a la vida de la gente. Hay gente que de hecho le afecta muchísimo más eso en su vida que a mí el trastorno bipolar, porque a mí el trastorno bipolar me permite hacer muchas cosas, pero si tu vida es tengo que ganar dinero para comprarme esto, para que vean que tengo esto y yo he conseguido mi meta, que es que tengo esto, pero ahora ya tengo esto y qué, pues otra meta, me quiero comprar aquello, pues les come mucho más la vida que a mí mi problema. Hay gente que los celos les destroza la vida por completo y a veces le destroza la vida a otra persona también. Entonces eso, yo acepto que alguien me diga, vaya movida, que tengas eso, pero que no me vengan en plan de, Dios, la que te pasa a ti, que me pasa a mí y la que te pasa a ti, todo el mundo tiene problemas, unos más, otros menos, pero desde luego que el hecho de ser bipolar no significa que seas la peor de las víctimas, ni que sufras necesariamente más que cualquiera que no tiene un diagnóstico psiquiátrico. Puedes tener 1000 problemas de otro tipo, puedes tener problemas económicos, problemas amorosos, problemas de todos los tipos. Entonces, no hace falta paternalismo, ni victimismo, ni drama. Es un problema que hay que aprender a llevar, hay que aprender a entender, hay que también saber entender que esa persona pues tiene ese problema y entonces su reacción es tener en cuenta que tiene ese problema. No digo que digamos, voy a tratar del mismo modo tu reacción, seas bipolar o no seas bipolar. Pues no necesariamente, muchas veces sí, pero hay circunstancias concretas en las que dices, hombre, aquí parece que le está afectando esto. Entonces eso sí, es normal. Es como si alguien está en silla de ruedas, pues hay que tener en cuenta que está en silla de ruedas, pero no le vamos a estar tratando aquí como, ay, pobre víctima, por Dios, que estás en silla de ruedas, porque ni ayuda a la persona, ni esa persona tiene por qué estar precisamente, necesariamente peor que mucha otra gente que no está en silla de ruedas. Y bueno, como es discriminación a saco, mucha gente no queda contigo al saber que eres bipolar y antes iban a quedar contigo, mucha gente le recomienda a otra, uy, no quedes con ese, que ese es bipolar. Mucha gente echa mano del hecho de que seas bipolar para descalificarte en debates o al hablar de cosas. Mucha gente te dice que tu opinión no tiene validez porque eres bipolar y tu percepción de la realidad está distorsionada. Y toda una serie de cosas que son bastante tristes y que te tienes que tragar. Y incluso a veces, por ejemplo, tienes un brote, tienes un problema grave. Yo recuerdo un caso, por ejemplo, que me fui de acampada con 2 amigas y me entró un rollo así obsesivo de que como de manía, de que no las podía aguantar. Lo de maníaco depresivo es una forma de hablar, pero en este caso en concreto sí que era manía, no las podía ver delante. Y yo, consciente de ello, intentaba apartarme, no andar mucho con ellas y tal, pero cuando estaba con ellas me era totalmente imposible no tener un tono borde en la forma de hablar. Yo cogía y conscientemente decía, a ver, no es culpa de ellas, nada de esto, eres tú que estás con este problema, así que le respondes bien. Estructuraba una oración correcta y no era borde ni nada, y en cuanto la pronunciaba me salía con un tono que era aquello más desagradable que la hostia. Y bueno, volvimos a la acampada. Yo ya en medio de la acampada les había pedido perdón alguna vez cuando me daba cuenta, porque como es así un poco, tienes momentos de mayor igual lucidez que otros, yo qué sé. Y luego, al volver de la acampada, una de ellas ya dejó de relacionarse conmigo para siempre porque decía que cada uno es responsable de los problemas que tiene y de que no le daban, de hacer que no le afecten a los demás. Y dices, coño, pero es que precisamente mi problema es ese, hostia. Es que es como si dices, bueno, el tío en silla de ruedas, oye, es que no hay por dónde pasar, tío. Oye, es que estoy en silla de ruedas, ¿no? Pues tú tienes que encargarte de que tus problemas no afecten a los demás. Es que me escogiera estar en silla de ruedas. Entonces yo entiendo que igual alguien te diga, mira, a mí es que yo no puedo
soportar emocionalmente que tú me trates así, me siento muy mal y ante el miedo que me puede causar que ocurra algo así otra vez, que no suele ocurrir en mi caso, pero bueno, a veces ocurre, cada no sé cuántos años. Pues entonces no me quiero relacionar contigo, vale, por precaución yo lo entiendo, igual que alguien que a veces, yo qué sé, se pone, yo qué sé. Todo el mundo decide con quién relacionarse y con quién no, según le compense o no le compense, por las razones que sea, pero culparte de que tú padeces ese problema, pues a mí no me parece muy apropiado, la verdad. Por otro lado, yo decir que por mucho que te digan que ciertas drogas son malas para el trastorno bipolar, a mí ya me pueden venir 300.000 psiquiatras y 300.000 investigadores y 300.000 borregos detrás de ellos repitiendo lo mismo porque lo dice el señor de turno. A mí el cannabis me ayuda muchísimo anímicamente, tengo días que son una completa mierda y fumo y me cambia por completo eso, tengo momentos de obsesión y preocupación extrema, fumo cannabis y se me pasa por completo eso, se me reduce muchísimo y tomando LSD una vez cada 2 meses o 3, pongo los pies en la tierra muchas veces cuando se me ha empezado a ir o se me ha empezado a formar una preocupación tremenda o estoy en periodos de tristeza o cosas así o obsesivo y me pone bastante los pies en la tierra y habrá gente a la que no le funcione y entonces que no lo haga, pero hay gente a la que nos funciona y me toca las narices que por el hecho de que declaren ilegal una sustancia te trate como un gilipollas que no tiene ni puñetera idea de lo que le sienta bien o mal a sí mismo después de estar décadas haciendo pruebas y viendo qué es lo que realmente le sienta bien y mal. Y bueno, que yo no creo que se pueda extrapolar los casos de unos y de otros a otros bipolares, porque como hemos dicho, son personas, somos personas, y el hecho de que tengas ese trastorno, eso se cruza con tu personalidad, tus rasgos personales, y lo que sale de ahí es un pupurri. Y si eres una persona agresiva, igual siendo bipolar en ciertos estados, pues se desata tu agresividad, pero si eres una persona tranquila o cariñosa o empática y tal y cual, pues no va a pasar eso, sino igual todo lo contrario. Y una persona bipolar no es una persona con una personalidad determinada, es una persona con unos cambios anímicos muy acentuados. Y nada más. A ver cuánto duró esto. Al final, ¿qué va a ser otra media hora?